Buenas noches, hermanos, nuevamente. Gracias por la invitación y muy contento de poder compartir con ustedes esta reunión. Desea pedir si me pueden habilitar para compartir la pantalla. Así podemos compartir una presentación. Vamos a meditar brevemente en el Salmo 133. Sí, vamos al Salmo 133 y vamos a hablar un poquito acerca de la comunión, ¿sí? De la comunión que disfrutamos como hijos de Dios. Salmo 133, 33 muy conocido por nosotros, un pasaje muy conocido. Leemos el Salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, hasta acá el pasaje que vamos a meditar, después vamos a ir sobre otros pasajes y por ahí les pido también que algún texto me acompañen con la lectura, así podemos participar un poquito todos. Vamos a ver la enseñanza en esta noche, una meditación breve en 4 puntos acerca de este pasaje, una breve introducción a este pasaje. Después vamos a meditar sobre la dicha de la comunión, si este es algo especial que Dios nos ha dado, que podemos disfrutar junto con los hermanos, como dice este pasaje. Luego vamos a ver las figuras, ¿sí? Hay dos figuras que se utilizan para hablar acerca de la comunión y que tienen un significado también que podemos aprender y meditar en eso. Y por último, los resultados, ¿sí? Los resultados de la comunión que podemos disfrutar. Viendo la introducción, bueno, este salmo, como ven en las Biblias, por lo menos en mi Biblia dice cántico gradual, ¿sí? Cántico gradual. Se dice, bueno, los estudiosos comentan que estos salmos, que se incluyen desde el Salmo 120 hasta el 134, se llamaban de esta manera porque los peregrinos, ustedes saben que el pueblo de Israel tenía 3 fiestas al año, como vemos en Éxodo capítulo 34, versículo 24, 3 grandes fiestas al año, donde Dios pedía a todos los varones que puedan acercarse a Jerusalén, ¿sí? A las fiestas, las 3 fiestas principales, que eran los panes sin levadura, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran 3 fiestas importantísimas, las principales, y allí los peregrinos de toda la nación iban cantando estos salmos, subiendo a Jerusalén. Por eso se les llama de ascenso gradual, porque iban subiendo. Ustedes saben que Jerusalén era, digamos, acercarse a Jerusalén era una forma de elevarse por la altitud que tiene la ciudad sobre el nivel del mar, y de las zonas más bajas se acercaban a Jerusalén e iban subiendo a la ciudad, ¿sí? Para ir eh, a celebrar estas fiestas y estar juntos, disfrutar de la comunión del pueblo de Israel. Estos salmos destacan la centralidad de Sión, ¿sí? Del templo y del trono, que eran 3 cosas que hacían, cosas en común, que promovían la comunión del pueblo de Israel. El autor de este salmo, muchos dicen que es David, ¿sí? Pero no hay consenso pleno de que haya sido David el autor. Pero bueno, eso sabemos que no es algo tan importante para nosotros porque sabemos que la palabra es de Dios, o sea que el autor sigue siendo Dios, el Espíritu Santo que le inspiró. El tema de este salmo, como dijimos, es la comunión y el amor fraternal, ¿sí? La comunión y el amor fraternal. Cuando nos preguntamos qué es la comunión, ¿no? Hay varias definiciones. Bueno, está la palabra griega koinonía, que se traduce como comunión en el Nuevo Testamento. Significa tener un compañerismo basado en cosas en común, cosas que nos unen.
Y bueno, como hijos de Dios tenemos muchas cosas que nos unen, ¿no? Como enseña la palabra, nos une la sangre de Cristo, tener el mismo Dios, tener el Espíritu Santo, tener su palabra. Tenemos muchas cosas en común que disfrutamos de esta comunión, este compañerismo, esta amistad que el Señor nos da, esta hermandad que el Señor nos da, y también los israelitas tenían esta comunión que se ve en este Salmo 133 a través de estas cosas que los unían. Sión era algo central en estos salmos, que era la fortaleza, esa fortaleza que conquistó David, que luego fue llamada la ciudad de David, como vemos en algunos pasajes. Luego se fue extendiendo el concepto de Sión al monte Moriah, donde Salomón construyó el templo, y finalmente se utilizó la palabra Sión en muchos pasajes para hablar de Jerusalén o mismo del pueblo de Israel en general. O sea que Sión, de hecho ustedes saben que en el himno de los israelitas, de los judíos, se menciona Sión. Para el judío, Sión es algo que toca sus fibras más íntimas, que es algo que los une como nación, como compatriotas. Muy bien, vamos a avanzar entonces, ¿sí? Como dijimos, bueno, la comunión, el tema central de este pasaje que hemos leído, y vamos a ver acerca de la dicha de la comunión, ¿sí? Dijimos que tenemos la dicha de estar unidos, de tener las cosas en común, que son las cosas espirituales, de ser hermanos en la fe, de tener al mismo Padre, de tener al mismo Señor y al mismo Espíritu y su palabra, tantas cosas que podemos disfrutar y participar, tener este compañerismo y esta hermandad. Dice este pasaje que hemos leído que nos asombramos. Esta palabra mirad del Salmo, allí aparece la palabra en el original del pasaje, tiene una connotación de sorpresa o de asombro, ¿sí? No nos dejamos de asombrar. Qué bien que nos hace la comunión y cuántas gracias le damos a Dios por tener esta comunión. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo ahora en la reunión disfrutamos un tiempo tan lindo después de un día de trabajo. Es algo tan lindo poder estar juntos, aunque estamos a través de este medio. Después, en otras reuniones podemos estar físicamente en el mismo lugar, pero de todas maneras, el compartir estas reuniones, el compartir la comunión, es un motivo de gratitud y un motivo de alegría, ¿no? Mirad, tiene que ver con eso. Los israelitas que iban peregrinando a Jerusalén se encontraban en el camino y se sorprendían, se asombraban de lo lindo que es encontrarse, de lo lindo que es estar juntos y disfrutar de estas bendiciones comunes, ¿no? Esa palabra significa como hacer un alto y meditemos en esto, nos dice la palabra, miremos qué lindo que es disfrutar de la comunión que Dios nos dio. Y vemos que esta comunión que podemos disfrutar es buena y agradable, es buena y agradable, es algo que nos hace bien, es algo que nos llena el corazón, ¿no? Nos hace bien estar juntos. Por eso en la palabra encontramos siempre exhortación a congregarnos, a estar juntos. Mismo tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, ¿no? Cómo estaban juntos, perseveraban en las oraciones, en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión, perseveraban en todas estas cosas. Así nosotros también podemos disfrutar de esto que es bueno y agradable que el Señor ha creado, nos ha dado para disfrutar. Ahí aparece el verbo habitar, ¿sí? Habitar, que justamente tiene que ver con esta imagen, esta figura que nos hace pensar en ese pueblo de peregrinos que se encontraban viaje a Jerusalén y allí podían disfrutar de ese viaje, habitar juntos quizá en carpas, en tiendas a lo largo de todo de ese trayecto o en algún lugar que pudieran parar, alguna casa que pudiera hospedarlos y disfrutaban esa forma de compartir, ¿no? Así también nosotros. Pero aclara el pasaje algo muy importante. No solamente el estar juntos es importante y es bueno, sino que es muy importante
estar juntos pero en armonía, ¿no? Acá vamos a detenernos un poquito en esto. Vamos a ir a un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Ahí puse una pregunta, porque este pasaje nos habla acerca de la importancia que tiene no dejar de congregarse, no dejar de perseverar en la comunión unos con otros, que era uno de los pilares de la iglesia primitiva, como dijimos. Pero a veces pensamos en congregarnos o en disfrutar de la comunión solamente para recibir bendición, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó alguna vez de ir a una reunión o conectarse quizá en esta noche con el solo objetivo de recibir bendición o de recibir de algún hermano la exhortación o la palabra o las oraciones. Estamos deseosos de recibir, pero no sé si nos hemos puesto a pensar en que la palabra nos llama a dar cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar, no solamente de recibir. Fíjense lo que dice este pasaje, 24 de Hebreos 10, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay varios verbos que se aplican y podemos nosotros utilizarlos para dar bendición a nuestros hermanos. Cada vez que nos juntamos, cada vez que estamos en comunión, que podemos disfrutar de un tiempo compartido. Fíjense, hay varios verbos. Por ejemplo, considerarnos. Esto de pensar en el hermano, ¿no? Voy a la reunión y pienso en mi hermano. ¿Por qué voy a la reunión? En primer lugar, porque está Dios, porque está el Señor Jesucristo, como Él lo prometió. Y donde está el Señor hay bendición, por supuesto, ¿no? Pero también pensar en el hermano, considerar al hermano. Voy también para encontrarme con mis hermanos y poder bendecirles, ¿no? Mi presencia bendice a los hermanos, así la presencia de cada uno bendice. Y como sabemos, la ausencia de cada uno nos quita esa bendición, ¿no? Nos priva de esa bendición. También otro verbo, estimularnos. Dice que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nos encontramos tenemos esta posibilidad de estimularnos, ¿no? Darnos palabras de aliento. Como decían los hermanos, muchas veces nuestras fuerzas flaquean. Venimos de la semana golpeados, venimos del día de trabajo difícil, los problemas de la casa, los problemas del trabajo, los problemas de salud. Y qué lindo es estar en esta reunión, porque uno se va estimulado, ¿no? A mí me pasa eso, yo voy a la reunión o estamos en este momento, después de orar, después de compartir la palabra, compartir nuestros problemas y confiar en el Señor, que un hermano esté orando por mi situación, eso nos estimula de muchas maneras, nos estimula al amor, como dice este pasaje, y también nos estimula a las buenas obras. O sea, nos estimula para servir más y mejor en la obra de Dios. Esto es importantísimo, hermano, ¿no? Estimularnos. También otro verbo, exhortarnos, un buen consejo de la palabra. ¿Qué mejor lugar que recibir el consejo de la palabra en la multitud de los consejeros, ¿no? Como dice Proverbios, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. En la casa de Dios, junto con los hermanos de mayor experiencia, de mayor sabiduría, de mayor trayectoria. Qué bien que nos hace escuchar un consejo, una exhortación, un consejo de la palabra ante una situación. Esto nos tiene que también mover para poder disfrutar de esta comunión, como dice el pasaje. Y en todas estas cosas, el verbo perseverar, porque dice que no tenemos que dejar de congregarnos, tenemos que ser perseverantes en la comunión. Por eso es importante siempre perseverar en todas estas cosas, ¿no? Fíjense cuántos verbos que podemos pensar, no solamente en recibir, sino también en dar, aprovechando esta comunión. Pero nos preguntamos, ¿no? A veces estamos juntos, pero ¿hay armonía? Es una gran pregunta, ¿no?
que a veces nos podemos preguntar en la iglesia. ¿Hay armonía en la iglesia? ¿Hay armonía en la familia de Dios? Y bueno, a veces estamos como estos hermanos, ¿no? Los hermanos, todos los que tenemos hermanos, yo por mi parte tengo hermanos y tengo un hermano varón y también nos llevamos muy poquito de edad. Y esta foto, esta imagen, seguramente en algún momento nos ha pasado varias veces, ¿no? De pelearnos y estas cosas, pero ¿qué pasa en la familia de Dios, ¿no? Y bueno, a veces cosas que obstaculizan nuestra comunión son las raíces de amargura, ¿sí? Raíces de amargura. ¿Qué nos dice el pasaje? Si vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Si alguien lo tiene y puede abrir el micrófono, así no hablo yo solo, que encima estoy hablándole a la pantalla y es medio, me siento un poco solo hablando, pero bueno. Hebreos capítulo 12, versículo 15. A ver si Mi- alguien lo tiene. Mirad Lo- bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muy bien, muchas gracias. Obviamente este pasaje tiene, lo podemos aplicar a varias cosas, de hecho el contexto no habla precisamente de esto de la comunión, pero sí podemos aplicarlo porque si pensamos la comunión de Dios como una gracia que Dios nos dio a los hermanos, fíjense, podemos dejar de alcanzar esa gracia si brota alguna raíz de amargura, ¿no? La raíz de amargura estorba y contamina. Muchas veces en nuestro corazón hay estas cosas, ¿no? Hay falta de perdón, por ejemplo, ¿no? Hermanos que no se pueden perdonar. Yo lo he visto en la iglesia, hermanos que inclusive han tenido la oportunidad de decirlo en charlas que no se podían perdonar. O sea, cosas de años, cosas que no se perdonaron, raíz de amargura, ¿no? Celos en la obra de Dios, envidias, rencores, todo tipo de carnalidad, como vemos en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, ¿no? Cuando dejamos que las obras de la carne se manifiesten, porque no andamos en el espíritu. Bueno, todas estas cosas que están en el corazón, lamentablemente, dan un fruto amargo que lo podemos resumir en algunas cosas, por ejemplo, las críticas, ¿no? Cuando aparece la crítica, no hay comunión allí, cuando hay crítica, cuando hay murmuración. Criticamos a los líderes, criticamos a aquellos que están trabajando. Generalmente la crítica siempre viene de alguien que no está en el servicio, que está en una forma pasiva y está criticando a los que están trabajando, a los que están sirviendo. Uno está de acuerdo, murmuraciones, ¿no? Todo eso trae a veces divisiones en la iglesia, ¿no? Divisiones, se arman bandos, se arman divisiones, grupos, y se corta la comunión de, de los hermanos, ¿no? Qué terrible que es todo esto. Por eso este pasaje nos dice, miremos bien, que no, que nada de esto nos prive de tener esta comunión tan linda que el Señor nos dio a los hijos de Dios, ¿sí? Esta bendición tan grande, que no dejemos de alcanzar su gracia. Pensemos en estas cosas que quizá hoy podamos meditar en esto. Nos preguntamos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Yo acá me anoté un autor de un comentario de este pasaje, dice, define la amargura de esta manera, ¿sí? Dice, la amargura es pecado porque entroniza al pobre yo herido y es idolatría. La persona con eso, con la amargura en el corazón, amargará la vida de su esposo, de su esposa, de su familia y afectará a la iglesia. Fíjense, qué definición, ¿no? Me gustó mucho esta definición. Entroniza al pobre yo herido y se transforma en idolatría. ¿Cuál es la solución? Vamos a Efesios 4:31. ¿Cuál es la solución? Si hoy en el corazón de algún hermano hay alguna raíz de amargura,
el Señor nos da la solución. Tenemos que rápidamente ir al Señor. Efesios 4, versículo 31 y el 32, dice así: quítese de vosotros toda amargura. Fíjense, va hablando de varias cosas que una desencadena a la otra. La amargura genera enojo, el enojo genera ira, la ira genera gritería y maledicencia y toda malicia, ¿no? Pero todo nace con la amargura del corazón. Ahí nace todo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ir urgente, como dice el Señor, a quitar estas cosas. Pedirle perdón al Señor primeramente y también perdonar y pedir perdón a los hermanos que pudieran estar ofendidos o cosas que no se resuelven del pasado, cosas que tenemos que resolver y tenemos que darle un corte a estas raíces de amargura para que no estén estos frutos amargos que vimos recién, que lamentablemente muchas iglesias está pasando, ¿no? El enemigo intenta dividirnos de muchas maneras y estas cosas son las herramientas de Satanás. Bueno, vamos a las figuras que utiliza este salmo. Usa dos figuras y el verbo clave es descender. Las dos figuras nos mencionan este verbo de descender, dos cosas que descienden. En primer lugar, hemos visto que la comunión, esta comunión entre hermanos, que es tan deliciosa, que es tan buena, se disfruta en armonía, cuando no hay amargura, cuando no hay estas cosas, allí dice este pasaje que esta comunión es buena como el buen óleo, como el aceite, dice el aceite de la oliva que se usaba en la antigüedad para ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes. Dice, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y también habla de otro ejemplo, de otra figura que es el rocío del monte Hermón, que también desciende. ¿Sí? Este verbo descender hace hincapié en que todas estas cosas vienen de Dios. ¿Sí? El aceite de la unción y el aceite en la palabra de Dios es una figura de qué, hermanos? ¿De qué es? ¿Qué nos trae a la mente cuando hablamos del aceite? ¿Qué estará significando? ¿Qué figura es en la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tal cual. Podemos ver ahí un pasaje para ir a ver esta figura en Éxodo capítulo 29, versículo 7. A ver si alguien lo tiene, lo puede leer. Éxodo 29, 7. ¿Alguien lo encontró? Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Muy bien, muy bien. Acá vemos el pasaje donde se manda a Moisés que él tenía que ungir al sumo sacerdote, a Aarón, tenía que derramar el aceite de la unción, ese aceite era derramado sobre la cabeza y ese aceite que era derramado bajaba por la barba y hasta las vestiduras, el pectoral, las 12 piedras, símbolo de las bendiciones que descienden sobre toda la nación, porque esas 12 piedras simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Si pensamos en el Espíritu Santo aplicado a la comunión, pensamos en el amor que el Espíritu manifiesta, el fruto del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? El amor de Dios, el amor que no es egoísta, el amor que piensa en el otro, el amor que no se envanece, que no busca lo suyo propio. Bueno, todas las enseñanzas que vemos en Primera de Corintios 13 es el amor, el fruto del Espíritu que nos ejercita para la comunión. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu y uno de esas características es el amor, que se distingue, ¿no? Y que tenemos que ejercitar para la comunión. El otro, la otra figura que se usa es el rocío del monte Hermón.
es un símbolo de la palabra. En la palabra de Dios, el rocío es un símbolo de las bendiciones de Dios, las bendiciones divinas. Acá tenemos un mapita donde se ve el Monte Hermón, bien, bien al norte de Palestina. Este Monte Hermón, que está a 300 kilómetros de Jerusalén, es el pico más alto de toda la Palestina, y las aguas que fluyen de sus picos nevados alimentan el río Jordán. Allí nace justamente el río Jordán, ¿no? El Monte Hermón. Es un monte muy, muy precioso. Hay una fotito del monte eh, que han sacado algunos fotógrafos. Y dicen los especialistas de la geografía de ese lugar, hablando del rocío del Monte Hermón, dice, la cumbre nevada del monte condensa los vapores nocturnos y produce un abundante rocío que refresca la vegetación en la estación seca. Fíjense qué linda figura que nos trae la palabra, porque la comunión de los hermanos en armonía termina refrescando el alma del creyente, hermanos. Es algo que nos refresca. Venimos de la tierra seca, del desierto de este mundo, de un día difícil, como dijimos, y la comunión de estar con los hermanos nos refresca el alma. Salimos refrescados, salimos renovados, ¿no? Es un abundante rocío. Dicen los especialistas que están ahí en la zona que es impresionante atestiguar el rocío que desciende del Monte Hermón. Es algo impactante, único en la naturaleza, ¿no? Así que es una linda figura que nos habla de la comunión de los hermanos en armonía. Es algo que refresca abundantemente nuestra alma. Y finalmente vemos los resultados, ¿sí? Los resultados de esta comunión. En primer lugar, esto está aplicado al pueblo de Israel, primeramente, ¿no? Como vemos, pero tiene aplicación para nosotros. El texto, literalmente del original, se podría traducir así, porque allí manda Jehová la bendición, es decir, la vida para la nación de Israel para siempre hasta la eternidad. Esa sería la traducción literal, literal del pasaje. Y el contexto, como dijimos, se refiere a Sión, ¿sí? A Sión. Como sabemos por la palabra, eh, allí reinará el Mesías, será el reino milenial y el Señor allí enviará su bendición especial, con la presencia del mismo Señor. Por eso el contexto tiene aplicación para Israel y aplicación profética. Eh, pero la aplicación para nosotros la podemos ver también en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 13, y ya con esto terminamos. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Acá hay palabras del mismo Señor que nos habla de esta comunión y de la unidad que tiene un resultado en vida que el Señor envía en medio de su pueblo y bendición. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y acá vemos la bendición que Dios envía especial, si esto se cumple en la vida de la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y vamos a Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor envía, también podemos aplicar este pasaje, bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, la unidad sabemos que la hace Dios, no la hacemos nosotros, Dios la hace por su Espíritu, como enseña Efesios capítulo 4, pero nosotros tenemos que estar solícitos en guardarla y guardar la comunión, perseverar en la comunión. Y si esto es una verdad, una realidad en la vida de la iglesia, todos van a conocer que Cristo es el Señor
y todos van a creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, porque así lo prometió el Señor. Si somos uno y perseveramos en la comunión y nos amamos unos a otros, el Señor envía bendición y vida eterna allí en su pueblo, en personas que conocen a Cristo como Salvador. Es la promesa que nos hizo el Señor y tenemos que creer y perseverar en esto, ¿no? Así que este es el mensaje, hermanos, que quería compartir con ustedes, el mensaje de la comunión, un pasaje tan lindo, ¿no? El Salmo 133. Y para mí fue de mucha bendición meditar en todas estas cosas. También quiero que para ustedes también sea algo que podamos meditar en esta noche, podamos recordar, podamos llevarlo a casa, así meditarlo en casa y poder aplicarlo a nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, bendiga a la iglesia también allí en Pavón, bendiga toda la obra allí que el Señor está haciendo y a todos los hermanos. Y les agradezco mucho también por la invitación en esta noche.